Bendito sea el Señor. Bueno, en esta mañana quería abrir también mi corazón con ustedes, hermanos amados en el Señor. Y desde el día que Cristo entró a mi corazón, Dios marcó algo en mi vida y ha puesto algo también dentro de mí que tal vez en otros tiempos no estaba. Y recuerdo el título que le puse a este encuentro, a este sermón, es un luchador para el reino. Poder ser un luchador para el reino de Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias en Colosenses, capítulo 1. Este es un pasaje, capítulo 1, verso 15 en adelante. Este es un pasaje muy hermoso, precioso, magistral, prácticamente del apóstol Pablo, al hablar del Señor, de Jesús. Dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, y las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la Iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Amén. Hermosa esta porción de la palabra. Habla del Señor, habla de su grandeza, de su poder, y que el Padre ha querido en Él, en su Hijo, toda plenitud en Él para reconciliarnos, el cielo, la tierra, todo verdaderamente en Él. Para Él han sido todas las cosas, y Él es el primogénito de los muertos, amén, y Él es también el primogénito ahora también llamándonos a nosotros también, hermanos, coherederos con Cristo, también adoptados a través, y habla acerca de esta sangre de la cruz, amén, para limpiarnos de todo pecado. Esto dice aquí, pero en el versículo 23
habla de algo que ya nos corresponde de alguna manera a nosotros. La salvación está. Hemos sido llamados por el Señor. Hemos sido lavados, limpiados, purificados, santos, puros. Amén. Irreprensible esta obra que ha comenzado el Señor en nosotros. Pero hay algo que nos toca a nosotros. Es como cuando Adán y Eva, ahí el Señor lo puso en el paraíso, le dio todas las cosas ahí en ese lugar, pero había una responsabilidad que ellos tenían que tener, de cuidar todo, pero no debían tocar de ese árbol ni comer, porque el día que comieren de ese árbol morirían, dijo el Señor. Desobedecieron, creyeron a la mentira de Satanás y obedecieron al diablo y desobedecieron a Dios. Y esta es lo mismo hoy, yo creo, nuevamente de haber sido trasladado al reino de su amado Hijo. Hoy tenemos la responsabilidad de cuidar, de guardar, de proteger, como dice, sin moveros, estar firmes en la fe, como dice aquí el apóstol Pablo, dice, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, sin moveros en la esperanza del evangelio que habéis oído. Y esto ya nos toca a nosotros. Esto es una responsabilidad nuestra. Entonces, yo creo que por eso el título que le puse en esta mañana a la reflexión es que debemos luchar por esto. Luchar continuamente, cada día de podernos mantenernos firmes, sin movernos, fundamentados, firmes en la esperanza y en la fe, diciéndole verdaderamente, no haciendo nuestra voluntad, sino la voluntad del Padre. Y tomando esto, uno puede ver también en la Escritura, cuando el Señor se encuentra con varias personas y algunos le dicen, Señor, yo te voy a seguir, pero deja que entierre primeramente a mi Padre y después te seguiré. Y el Señor ahí le contesta y le dice que realmente es que para poder, el que pone la mano en el arado, ¿no? Mostrando de alguna manera la ilustración de aquel tiempo, de lo que las personas hacían en ese tiempo, dice que el que pone la mano en el arado para arar el campo no puede mirar hacia atrás. Y entonces ahí dice, porque no es apto para el reino de Dios, no es apto. Y esta es palabra para vos, para mí, para todos los hijos de Dios, que en realidad debemos poner la mirada hacia adelante, luchando, no mirando hacia atrás, sino mirando hacia adelante, como el apóstol Pablo dice, prosigo al blanco, al supremo llamamiento. No somos de los que retroceden, no somos de los que miramos hacia atrás, sino somos los que vamos hacia adelante, los que estamos firmes, los que permanecen, los que no se mueven, los que en realidad están cuidando y guardando su salvación. Amén. Para ese día poder, aún cuando ya estemos tal vez en el lecho de muerte, haber hecho lo que teníamos que hacer y haber sido apto para el reino de Dios. Amén. No andamos por vista, sino por fe en Él. Amén. Bendito sea. Pero esto nos toca a cada uno de nosotros. Dile al hermano y también por el Zoom, dile, debes ser un luchador del reino de Dios. Amén. Amén. Debes prepararte, debes ser apto para el reino de Dios. Amén. Estoy preparado, me estoy preparando, estoy luchando. Y la verdad que cuando yo pensaba en esto, un luchador es el que se prepara, como también lo dice el apóstol Pablo,
en la carta a Timoteo dice que el luchador o el atleta tiene que luchar legítimamente. Legítimamente. ¿Por qué? Porque para poder ser coronado tiene que luchar verdaderamente. Se debe preparar para esa lucha. Se tiene que preparar. Como el boxeador o como los deportistas, parecería que cuando uno ve o cuando va a jugar a la pelota, claro, los que verdaderamente son profesionales saben que tienen una vida que tienen que vivir para prepararse toda la vida. Hay cosas que ellos no pueden hacer como las demás personas porque han tomado una decisión, es una profesión, se preparan. Y así también nosotros, como el Señor lo dice en su Escritura, que no debes mirar hacia atrás, sino que realmente para ser apto para el reino de Dios debes seguir adelante como un luchador, como un atleta, como que se prepara para recibir la corona. Porque si no trabajás de tal manera para recibir esa corona, no la vas a recibir. Porque somos más que vencedores en Él. Amén. Con Cristo Jesús somos más que vencedores. Con Él. Amén. No somos de los que retroceden, dice la Escritura. Y tiene que ser propia de nuestra vida, de lo que creemos. Amén. No la circunstancia, ninguna doctrina, ninguna filosofía. Nada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Pero hay algo que nos toca a nosotros, de luchar por esto. Ahora, cuando uno ve esta representación del luchador, tiene que saber, yo la pregunta que me hago, la pregunta esta, ¿no? Que un luchador tiene un enemigo, es un adversario que debe luchar. Y bueno, nosotros como cristianos también tenemos enemigos. Y por lo menos 3 de los enemigos quiero decirlo, si los quiere anotar. Hay 3 enemigos del cristiano, del Hijo de Dios. El primero, que es el más conocido, es la carne. Ese es el primero, la carne. Vemos que en Gálatas capítulo 5, verso 16, habla acerca de andar en el Espíritu, ¿no? Y no andar conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y ahí se oponen, dice, el Espíritu y la carne, para que no hagamos. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que entender que el enemigo primero de nosotros es la carne. Y la carne lo único que le queda es ser crucificada. Y ahí hace una lista. Vamos a leerlo, Gálatas 5. Gálatas 5 dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contienda, disensiones, herejía, envidia, homicidio, borrachera, orgía y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Así que si andamos conforme a la carne, no vamos a entrar al reino de Dios. Esto dice la Escritura. Ahora, tenemos que entender que la carne es nuestro enemigo y que no tenemos que tener confianza en la carne. Y claro, cuando uno habla de la carne y de los apetitos o de los frutos de la carne,
Uno, claro, todo lo centra de alguna manera en la parte sexual, pero es más amplio, es mucho más amplio. En Colosenses hay otra lista más también donde habla, pero acá habla del adulterio, de la fornicación, hechicería, idolatría, pero también habla del pleito, de la ira, de la contienda, de las murmuraciones, ¿amén?, de los celos, de las cosas que pueden apartarnos del reino de Dios. Amén. Y la verdad que nosotros debemos cuidar eso. Debemos cuidar nuestra vida de la carne, de lo que puede venir y nos puede llevar a que nos apartemos del camino del Señor. Y cuando uno lucha es porque lucha, se está luchando. Lucho con mi carne. Entonces, es ahí, yo recuerdo hablando por un fruto que me pasó hace muchos años. Estaba yo comenzando en un grupo casero y varios también hermanos que también fueron reconocidos como colaboradores también. Y claro, yo también estaba trabajando ahí con otros también y en diferentes grupos. Pero claro, yo no sabía ni cantar, no sabía ni predicar, no sabía muchas cosas. No podía pararme delante de 2 o 3 personas para hablar. Yo me veía a mí mismo y veía tantas falencias en mí, pero ahí veía en otros que les salía fácil el poder hablar, poder predicar, poder enseñar, y hasta cantaban y tenían una voz angelical. Y yo la verdad que cantaba y era un perro cantando, y sigo siendo. Y claro, yo digo, bueno, y entró el celo en mí. Yo empecé a tener celo por esta persona, que yo veía tantas cosas en él y empezó a aparecer el bichito ahí, pero es la carne. Empecé a tener celos y yo me daba cuenta que me entraba a sentir mal porque el Espíritu me hablaba y tenía celos del hermano. Ya no podía ver cómo cantaba ni cómo predicaba. Pero puede ser que haya esto en un cristiano convertido, transformado, lavado. En la carne. Entró a saltar el celo en mí y no aguanté más porque ya no di más y fui y abrí mi corazón con el pastor y le conté lo que me estaba pasando, que estaba lleno de celos y que me estaba haciendo mal. Y él me dijo que eso también le pasó a Saúl. Saúl empezó a comenzó bien, era re humilde. Dios lo llamó, pero él entró a caminar por un camino, a importarle tanto lo que las demás personas decían de él, a los aplausos, a lo que dirán. Hoy, hermanos, tenemos que tener tanto cuidado, como decía Oscar en las redes. ¿Cuántos seguidores tenés? Oh, cuidado. Miren, el diablo lo tentó a David para que haga un censo y para ver a ver cuánto ejército tengo, cuánto están bajo mis órdenes. Eso desagradó a Dios y murieron muchos. Sobre toda cosa guardada, como decía Oscar, guarda tu corazón. Mire,
lo conoce Dios y vos te conocés. Y a veces ni te conoces vos tampoco. Pero el Espíritu es fiel y nos habla. Claro, cuando uno habla de la carne, por eso vuelvo a decirte, parecería que todos hablamos de lo sexual. Es parte, pero hay otras cosas que también luchamos. Tenía que aprender sobre esto. Tuve que ir y confesarle al hermano que yo estaba celoso de él. Me da una vergüenza tener que decírselo. Pero yo necesitaba ser libre, hermano. Yo no podía seguir así. Estaba lleno de celos. Yo no quería tomar el camino de Saúl. Yo quería que Dios me usara, pero no era la manera esa. Debemos conformarnos con lo que Dios nos ha dado. Por eso es tan importante esta obra que ha comenzado el Señor en nosotros. ¿Para qué? Para santificarnos, para quitarnos toda mancha y ser irreprensible delante de Él. Un día había un hermano en el grupo, ya partió con el Señor, y él, cada vez que yo me encontraba, me decía, vos porque estás en el primer amor, me dice, por eso sos así. Pero ya se te va a pasar. ¿Por qué? Porque siempre preguntaba, porque siempre estaba ahí, porque quería aprender, porque ladraba más fuerte que todo lo demás cantando, pero estaba ahí, era lo que yo sentía dentro de mi corazón y quería predicar y hablar. Eso era genuino. Había, como el Señor le dijo, que al que mucho se le ha perdonado, mucho ama. Y el Señor nos ha perdonado. Y entonces Él me venía y me decía, pero vos porque estás en el primer amor, pero ya se te va a pasar. Pero claro, no era una vez que me lo dijo, sino cada vez que nos encontrábamos. Y ya me entró a molestar. Y fui otra vez a hablar con el pastor. Y le digo, este hermano me dice esto y me pone mal. Y me dice, pero no tenés que venir a hablar conmigo. Tenés que ir a hablar con el hermano. Y decirle. Y ahí otra vez cuánto me costaba. ¡Qué vergüenza! Estábamos en una cena del Señor y estaba ahí presidiendo la cena David Torrandel. La verdad que este hermano cuando se ponía a presidir la reunión ahí confesábamos todo. Y entonces estaba ahí, yo me levanté de la silla, ya no pude más y me fui hasta el otro lado y le dije, hermano, te quiero pedir perdón. Y el hermano sorprendido, ¿de qué? ¿Qué te hice? ¿O qué fue? Me dice, está bien, quédate tranquilo, me dice. Yo esta tarde voy a hablar con vos, me dice. Bueno. Entonces ahí yo le dije lo que me pasaba, qué es lo que me sucedía con él. Y él me dijo algo. ¿Sabe por qué? Me dice, vos sos un orgulloso. Pero si en realidad el que me tenía que pedir perdón era él a mí. Y él me dice, sos un orgulloso. Entonces después voy al pastor y le cuento, me dijo esto, que yo soy un orgulloso. Y bueno, me dice, analízate, pensalo, puede ser. Y Dios después me fue hablando, había orgullo en mí, y eso no está bien.
es fruto de la carne. El celo, el orgullo, la altivez, la envidia. Ay, cuánto, ves, cambié el auto. Y uno dice, oh, se alegra. Y otros lo ven con otros ojos. Pero está mal. Debemos alegrarnos con nuestros hermanos cuando prosperan, cuando avanzan, cuando la gracia del Señor viene. Amén. Sé perfecto como nuestro Padre que está en los cielos. Dice, debemos ser perfectos también nosotros. Ahora, algunos tienen otras situaciones. Yo recuerdo, le cuento otra porque en realidad el orgullo estaba. Y yo sé que Dios me trata y me sigue tratando. Porque hay algo que uno siempre, porque está en la carne. Y me convertí al Señor y el que a mí me enseñaba, yo era como un bebé desesperado y quería comer y comer y comer nada más cerca de las cosas de Dios. Pero veía que el que me enseñaba le estaba faltando y lo subestimé, lo tuve en poco. Quería pasar a otro. Uno dice, bueno, debemos estar todo coyuntado al pastor porque hay más unción. Es una mentira. Porque estás al lado del pastor, no vas a tener más unción. Es buscar a Dios, es buscar al Señor. Y aun si vos decís, esta coyuntura que tengo, la verdad, no importa. Sé fiel en lo poco. Sé fiel en lo poco. Y Dios va ahí llevándote y trasladándote donde Él quiere. Y me fui, porque me dio una orden y me fui. Me fui de la comunidad cristiana. Estuve 2 o 3 meses fuera. Me enojé. Y anduve por ahí, dando vueltas. Porque me dijeron que no tenía que bautizarme todavía porque tenía que esperar a Claudia. Que todavía ella estaba ahí en el veremos todavía. Todavía no se convertía. Y yo tenía que esperarla. Y un consejo bueno. Estuve más de 1 año para bautizarme. Mire, yo no sé si el consejo de aquellos tiempos eran buenos o malos. Lo importante es que yo tenía que aprender una materia. Y esa me la enseñó el Señor. Que era la sumisión. Y uno lo ve a Jesús, a un hombre, haya este sentir que hubo en Cristo Jesús. La sumisión al Padre. Y yo tenía que aprender eso porque el Espíritu me hablaba. Porque yo entendí que el que me llamó al Señor, el que me llamó a mí fue Jesús. Y el Espíritu me hablaba. Y yo recuerdo que salimos de una congregación, nos subimos al colectivo y sentí la voz del Señor. No una voz audible. Yo no soy un místico. Muchas veces la voz de tu interior, dice la palabra, si tu corazón no te reprende, paz tenés con Dios. En esta conciencia nueva que Dios nos habla, yo sentí que el Espíritu de Dios me dijo, tienes que volver. Tienes que volver. Y ahora tengo que, qué vergüenza. Qué vergüenza otra vez tener que pedir perdón. ¿Cómo te cuesta? Tenía que romper en mí. Había mucho orgullo. Mire, a veces nos cuesta,
Pero el ser corregido, el ser exhortado, trata con nuestra vida también. Mire, dice que el siervo de Dios no debe ser contencioso. ¿Cuántas veces vemos a hermanos que lo único que saben es disputar o querer ganar el pleito o la razón o discuten por todo? El siervo del Señor no debe ser contencioso. Pero claro, cuando uno dice del siervo, no es solamente de los pastores. Todos somos siervos y siervas del Señor. No debemos pelear. Son frutos de la carne. Debemos ser amables, dice la palabra del Señor. Y hablar amablemente. Mire, hay una historia, no sé si será verdad, pero la he escuchado tantas veces del perro negro y el perro blanco. Había un hombre que tenía un perro negro y un perro blanco y lo llevó a disputar en una pelea y yo no sé si con eso ganaba dinero, pero ¿quién apostaba al negro y quién apostaba al blanco? Y hay veces que ganaba el blanco y hay veces que ganaba el negro. Y era todo un misterio, hasta que una vez una persona se le acercó al dueño y le preguntó, ¿cómo puede ser que una vez gana el negro y otra vez gana el blanco de los perros? Y él dice, mira, cuando yo quiero que gane el negro, no le doy de comer. Le doy de comer bien al blanco. Entonces está fortalecido con fuerza y le gana al negro. Y cuando quiero que pierda el blanco, alimento al negro. Y ahí gana el negro. Y esto es una enseñanza de cómo alimentamos las cosas del espíritu en nosotros o las cosas de la carne. Pues se dice, hoy yo no siento nada, no me viene ninguna palabra, pero si nunca buscamos las cosas del espíritu, como nos decía Oscar, leyendo la palabra, buscando en oración, estando atento a la voz del espíritu, amén, luchando por estar mejor espiritualmente, luchando en querer aprender más, luchando en el amar, en el buscarte, en buscar la comunión con los hermanos, en el estar sumiso. Y como decía Oscar hoy, si he ofendido a alguien, permítanme que pueda yo pedir perdón. Porque todos ofendemos de alguna manera. Y tenemos que tener la valentía de poder pedir perdón. Si te has sentido ofendido, lastimado, dame la oportunidad de poder pedirte perdón. Amén. Mire, debemos trabajar y luchar en nuestra carne. Mire, las situaciones en medio de nosotros, sea en la familia, en los hermanos, uno puede ver también en la Escritura que José fue vendido. Lo iban a matar a José porque se llenaron de celos sus hermanos. Eso está. Caín mató a su hermano. Puede haber situaciones. Y debemos luchar contra nuestra carne, de no hacer la voluntad de nuestra carne. Debemos buscar la profundidad del Espíritu del Señor en nosotros para poder madurar y crecer en la gracia del Señor, en el conocer su voluntad, en el poner la otra mejilla, en el hacer la otra milla, en el cuando da que nadie se entere. Hoy parecería que queremos que todos se enteren lo que nosotros hacemos. Parece que todos hoy estamos en la televisión, estamos todos ahí. Y eso, mire, cuando ya estás ahí arriba, es difícil salir de ese lugar. Es muy difícil. Mire, en estos días vi un
un video que puso Marcos Brunet, donde dice, yo quiero salir de las redes y para tener una comunión íntima más con el Señor. Y la verdad que yo digo, está bueno. Está bueno como Saúl empezó al último. ¿Dónde está el rey? Estaba escondido, detrás del bagaje. Hace unos días están haciendo una reunión ahí cerca de casa y bajaron de una camioneta, no sé, una Amarok, pero una hermosa camioneta. Y bajaron varios vestidos ahí como de traje, corbata, sacando pecho. Y todos podían decir, estos son los pastores. Yo no quiero juzgar a nadie, ni hablar tampoco de nadie, pero nuestra conducta, yo valoro mucho que en medio de nosotros, no porque seamos los mejores, pero que nos nombren por los nombres. Hay lugares que es el siervo, es el pastor, y la verdad que es una profesión, es un miembro más, pero nada más. Yo me llamo Oscar, no me anden diciendo el mecánico, a ver el mecánico, o el pastor. Yo soy Oscar, para mi familia, para todos, para mis hermanos. Y esta relación es hermosa, la que tenemos, que no debemos perder de poder andar. Seguimos. Debemos luchar con esto, hermano. Debemos luchar con nuestra carne. Es muy importante. Debemos entregar todo como cantábamos al Señor. Todo, todo para el Señor. Si algo tengo o algo soy, es gracias a Cristo. Él me lo ha dado. Bueno, lo segundo es el mundo. Y vamos a leerlo en la primera carta de Juan, capítulo 2. La primera carta de Juan. A partir del verso 15. San Juan capítulo 1, no San Juan, la primera carta de Juan, capítulo 2, verso 15. Dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El otro enemigo nuestro es el mundo, las corrientes del mundo. Y también Santiago también habla, dice, el que se hace amigo del mundo se hace enemigo de Dios. Y debemos luchar con esto, con las corrientes del mundo. Tenemos que tener una lucha también en eso. El mundo atrae, es un río y nos mueve. Se mete el mundo en la iglesia y nosotros debemos luchar, porque ahí lo dice, no améis al mundo y las cosas
de este mundo, verdaderamente. Y ahí es donde parecería que el mundo es tan importante en nosotros y corremos con las cosas de este mundo. Entonces uno dice, bueno, y no estoy diciendo que no debemos progresar o tener o estar mejor o tener tu casita o lo que fueres o lo que Dios te permite alcanzar o te da la posibilidad. Pero el Señor dice que con que tengas sustento y abrigo debemos estar contentos. Amén. Pero cuando ya corremos de alguna manera, el mundo para nosotros es tan importante todo lo que adquirimos y parecería que necesito más tiempo para poder adquirir más cosas de este mundo, y no estoy diciendo que eso está mal. El trabajar es muy importante. Dios trabaja. Debemos ser trabajadores. Pero si tenemos para más, también es para compartir, para dar, para ayudar a otros también, que Dios lo permite. Pero si yo digo, bueno, quiero tener una casa, mejor todavía, pero se han cerrado hogares, casas que al principio estaban abiertas para el Señor. ¿Por qué? Porque vinieron los hermanos, los hijos de los hermanos y entraron a romper, que eso está mal también. Pero yo he decidido mi casa, todo lo que tengo, mi tiempo, mi esfuerzo, todo lo debo dedicar al Señor. Yo muchas veces se lo he contado. Lo primero, nos casamos con Claudia y no teníamos auto. Y teníamos compramos un Renault 4L. Y el 4L era 4 lata, porque la verdad que le faltaba todo. Y yo, claro, como soy mecánico, le di a las barras de torsiones, le di bastante torsión, y el auto quedó con la rueda baja y el auto arriba. Así que era como esos autos que uno ve que chocan, bueno, pero el auto iba arriba. Entonces cuando yo andaba yo solo en el auto, golpeaba mucho, estaba muy ruidoso. Pero entonces tenía que ser ese auto tenía que andar con muchas personas dentro. Entonces agarraba a mi familia y invitaba a otros hermanos y íbamos todos en el auto. Y la verdad que el andar de ese auto era precioso cuando andaba, porque los semiejes se ponían derechos y andaba bien. Y entendí que cuando lo compré, aunque para mí era importante, yo digo, porque eso tiene que ser, era importante, pero era para el Señor, era para Dios. Y mi casa también, mucho tiempo no teníamos piso de una cerámica, era piso de porla, y la verdad nos costaba y no teníamos ni silla tampoco. Bueno, nos faltaban tantas cosas, pero teníamos deseo de servir a Dios. Así que teníamos que traer esos bancos de afuera que son de material y lo poníamos. Si teníamos piso de cerámica no se podía hacer eso. Pero como era de porla, entonces lo poníamos. Y lo sacábamos toda la noche, las veces que teníamos reuniones, pero no alcanzaba. No alcanzaba ni los bancos eso, ni... Y yo, el otro día, vino una hermana y vino justo a la casa de mi suegra y me decía, cuántas historias que hay aquí dentro, cuántas cosas hermosas han pasado, cuántas personas recibieron milagros, sanidades, bautismo del Espíritu Santo, cosas maravillosas que yo no la cambio por nada. Porque no me enfoqué en las cosas del mundo. El mundo no tiene que estar dentro tuyo, sino que el reino de Dios
es el que tiene que estar dentro de tu corazón. Miren, no estoy diciendo que no debemos. Si Dios te da la posibilidad, comprate una camioneta, comprate un micro. No le ha pasado a muchos, dice, oh, yo quiero comprarme un micro para llevar a los hermanos, porque eso es lo que sentía dentro de mi corazón. Un micro para llevar a los hermanos. Pero con el tiempo el diablo sigue viniendo con el mundo y cambiando muchas cosas. Ya ahora el auto ya no tiene el mismo fin, mi casa ya no tiene el mismo fin, mis tiempos ya no tienen el mismo fin, mi dedicación. Y uno va cambiando porque el mundo pesa más y no tiene que ser así. No améis al mundo, ni las cosas de este mundo. Luchá contra eso, hermano. Luchá contra las cosas del mundo. No tiene que ser. Un día vos te comprás un celular muy caro, pero el día que te lo roben vas a sufrir mucho. Porque se te va todo ahí. Yo recuerdo cuando me robaron el auto, yo siempre lo cuento, tenía un Falcon precioso, tenía 70.000 kilómetros y única mano, lo sacó el hombre de 0 kilómetros. Yo iba en el auto, lo miraba, nunca había tenido un auto así. Y vanidades, ¿no? Y me gustaba tanto, se me caían las babas por este Falcon. Le puse un equipo de gas, lo preparé todo. De acá me voy a cualquier lado con este auto. Y bueno, y me lo robaron. Un mes lo tuve. Me lo robaron. Mi hija lloraba. Y ahora. Y no fue el único que me robaron dos, ya perdí la cuenta, pero no sé, dos más o uno más me robaron. Pero siempre, digo, el Señor me va a dar algo mejor, pero ya aprendí, Señor, ya aprendí. El auto me sirve a mí. Yo no sirvo al auto. El auto me sirve. Claro, dice, bueno, la Escritura habla de los idólatras también, ¿no? Pero hay idólatras también de otras cosas. No solamente de dioses. En las cosas que nosotros hacemos como ídolos, como dioses. El mundo. Debemos luchar. Con eso no quiere decir de que nosotros podemos disfrutar de todo lo que Dios nos da. Y si Dios te puede dar un 0 kilómetro, alabá al Señor. Dale gracias al Señor. Si te da el Señor una casa, lo que fuere, lo que te dé el Señor. Si te aumentan el sueldo, si ganas más dinero, de todo lo que Dios te da, gozate. Gozate en el Señor, pero no se vaya tu vida en eso. Para decir, bueno, ahora ya no puedo salir más de mi casa porque tengo que cuidar mi casa, porque mi casa es tan cara. Le puse reja por todo lado. Y no puedo irme, ¿no? Tengo que cuidar mi casa. Miren, en el mundo tendremos aflicción. Yo ya he pasado de muerte a vida. Mi vida está en el Señor, escondida.
Nuestra vida es de Cristo. El mundo no te atrape, hermano. No te atrape. No estés en las vanidades de este mundo. El mundo va a pasar, pero los que están con el Señor permanecen para siempre. ¿Eh? Bueno, y hablé de la carne, hablé del mundo, y lo tercero es Satanás, el tercer enemigo, el diablo. Efesios 6 habla, a partir del verso 10, habla de vestido de toda la armadura de Dios para que estés firme en el día malo, hablándonos del día malo. Miren, uno se puede hacer el malo con Satanás y el diablo se puede ir. Pero te dice, después nos vemos, ¿eh? Después te espero. Es un querubín, tiene poder, pero Cristo lo ha vencido. Cuando el apóstol Pablo nos dice, vestido de toda la armadura de Dios, y habla del yelmo, que es el casco. ¿Por qué el casco, que es el yelmo de la salvación? ¿Qué es lo que ataca el enemigo, el diablo? Tu salvación. Te hace en algún momento creer que vas a perder tu salvación. Vos por ahí en este momento podés estar cantando, saltando, pero hay momentos difíciles, terribles, donde te sacaste el casco y empezaste a creer las mentiras de tu vecino, de tu compañero, de lo que dicen en el noticiero, de todo el informativo del COVID y de la vacuna y de todas esas cosas. Y te sacaste por un momento el yelmo, el casco. Y dices, y ahora estás perdiendo tu salvación, porque ¿a dónde ataca el diablo? En la mente, en la mente. Por eso el yelmo de la salvación, por gracia soy salvo. Nadie me puede tocar. Estoy escondido en el Señor, creyendo y teniendo fe y esperanza en Él. No en mí, sino en Él, para salvarme. Después podemos ver, dice, el cinturón de la verdad y la coraza de justicia. Miren, acá podemos hacernos los valientes. Pero si vos andás mal en el trabajo y estás siendo no justo, no andás en la verdad, porque el apóstol Pablo dice, no mientan los unos a los otros. No está hablando de hombre del mundo, está hablando de hermano. ¿Cómo puede ser, Pablo, los cristianos mienten? Parece que sí. Y entonces, claro, vos no estás con la coraza de justicia, ni con el cinturón de la verdad, que es que hablemos verdad, no solamente aquí, sino en tu casa, en tu familia, en tu trabajo, en cómo te moves. No soy un mentiroso, sino hablo verdad en todo lugar. Pero cuando el diablo ve que vos te comportás en medio de la iglesia de una manera y vos te comportás allá en otro lugar de otra manera, no tenés la coraza ni el cinturón de la verdad. Te lo has sacado, no estás vestido, no podés hacerle frente a Satanás, que es tu enemigo. ¿Me entienden? Después dice, con la espada, que es la palabra de Dios. Claro, si como dijo Oscar, no lees nunca
la palabra de verdad. No tenés empuñada la espada del Espíritu. ¿Qué frente le podés hacer a Satanás? Satanás vino a tentar a Jesús y el Señor le habló con la palabra. Con la palabra. Dios habla a través de su palabra. A Satanás también nosotros tenemos que reprenderlos con la palabra de verdad. Pero la palabra tiene que estar en nuestros corazones, en nuestra mente. Debemos leer la Escritura. Cada día debemos hablar, leerla, enseñarla, hablar a nuestros hijos, a nuestra familia. Amén. La palabra, la espada del Espíritu. Después dice, calzados, ¿no? Con el apresto del Evangelio de la paz. El apresto. Calzado. ¿Qué evangelio es el que predicas? ¿Para quién trabajás? ¿Qué tipo de mensajes das? Yo entiendo que el Espíritu del Señor que está en nosotros nos lleva a tener una pasión por aquellos que están perdidos. El apóstol Pablo dice, yo no voy a predicar donde ya aquellos han escuchado el Evangelio, sino aquellos a los perdidos, a los que nunca han escuchado. Con aquellos que realmente tal vez son pródigos o se han apartado, Dios está tratando con ellos. Dios obra porque son hijos, y Dios va a hablar a ellos, a su interior. No, pero yo soy, porque también ahí puede estar el fruto de la carne. Mira, yo voy a aquel que está perdido, está apartado. Y realmente cuando Dios te habla, yo no digo que Dios puede utilizar, pero debemos procurar ganar a aquellos que todavía están afuera, que no conocen a Cristo. Amén. Con el Evangelio de la paz, predicamos a Cristo. Bendito sea el Señor. Satanás, debemos vestirnos de toda la armadura de Dios y orar por todos los hermanos. Velar, dice, y orar, estar firme. ¿Para qué? Para que en ese día malo podamos estar firmes. Amén. Vestido de toda esta armadura que Dios nos da para hacerle frente, implacables, luchando contra nuestra carne, no teniendo confianza en la carne. Tampoco tenemos que luchar contra el mundo y contra Satanás. Amén.